Listo, bien. Y Sharon, ya está subido todos los temas de matemáticas en video. No sé si has logrado ver o no, no sé. Sí, sí, los videos, tío, están en Ya están ahí todos con sus fechas. Y bueno, hay la opción de poner archivos, así que voy a tratar de poner los mismos archivos de las pizarras ahí. Hablando de la pizarra, te mandaré el enlace de la pizarra. A ver, ¿dónde está? Compartir, copiar vínculo. Tío, puso la tarea ahí de dibujar. No, todavía no le he puesto eso, de la Rosa Náutica. Quiero ponerlo ahorita. Es que estoy viendo la manera de poner solo PDFs o Words. Ese es el problema. O si no, solamente escribirlo. Eso quiero ver en qué lugar ponerlo. Justo ahorita quería hacer eso. A ver, voy a ver. Voy a ponerle. No, no era como práctica, ¿verdad? Tarea no será. Dibujo de Rosa Náutica. Y esto quería hacer la prueba. Rosa Náutica. Ya. A ver. Esto estaba haciendo pruebas. También para las tareas, lo de las carátulas ya también ya lo han subido también. Eso también lo tengo que calificar y después comunicar. Y eso también estoy viendo cómo hacerlo. Bien, lo de la náutica va a ser hasta el lunes a las 9 de la noche. A ver, ahí está. Listo, ya está. Ya está creado para que entreguen las dos a náutica. Y ya tengo preparado las prácticas. Eso también tengo que ordenarlo. Ya tengo preparadas las prácticas de los triángulos normales, los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos. Ha entrado Paola. Paola, buenos días. Buenos días, tío. Ahí está el enlace. Ya está puesto el enlace. Ya están, todos los temas ya están subidos. Pueden volver a ver los videos de cada lección. Y a partir de ahora ya va a estar todo el día en matemáticas. O sea, hoy día ya les voy a dejar la primera práctica. O sea, ya tienen el anterior dibujo de la rosa náutica, justo ahora lo he subido. Y también ya van a tener una primera práctica que va a ser para el próximo miércoles también de lo que vamos a hacer. Y también ya voy a subir los temas, o sea, todas las piezas que hacemos junto con los videos. Ya vamos a ir al día. Ahora lo único que me falta es reportar. O sea, los que hacen tarea, los que no están con cámaras, todo eso es lo único que me falta hacer eso. Pero creo que todavía no está habilitado esa opción para... Creo que les tiene que llegar notificación al celular de sus papás. A mí también me tenían que dar ¿qué se llama esto? Aplicación. Hay que descargar con una especie de aplicación. La plataforma está ahí, APK, aplicación para docentes. Ustedes también tienen que descargar, pueden descargar la aplicación, les han dicho. Eh, no sé nada. Escuché. Su capacitación solo he visto un momento, pero no me acuerdo si les han dicho que descarguen la aplicación. Si fuera con la aplicación, sería súper rápido, súper rápido. A ver, ¿ustedes también ya han mandado tarea? ¿Es más fácil mandar tarea por esta plataforma o no? Sí, tío, son menos pasos. Yo ya envié las cartas. Paola, ¿para vos hay problema?
o es más difícil que el anterior? A veces se me corta, tío, pero de ahí después me deja mandar. En el otro había un poco más de muchos más pasos para mandar tarea. Tenían que de confirmar también. Ahora acá también tienen la opción de, si se han equivocado, editar lo que se han equivocado. Eso sí he visto. Eso sí he visto que se puede hacer. Bien, entonces ya vamos a estar ahora sí al día en matemáticas y en física también. Me falta todavía de algunos cursos, ya que los otros cursos, incluso hay un curso con el que paso 4 veces a la semana, así que tengo 4 clases que subir a la semana y ese curso todavía me falta subir. Por lo demás, con ustedes entonces ya estamos completos, ya estamos empezando ya normalmente y continuar así. Luego, si por algún motivo volvemos a la parte presencial, entonces igual vas a continuar sobre esta misma base. Sobre esta misma base. Bueno, como los he prometido ayer, hoy vamos a empezar con los triángulos oblicuángulos. Así que hoy hacemos un nuevo tema. Y es muy importante que atiendan o entiendan desde el principio. Tema 2. Triángulos oblicuángulos. Lo escribiré mejor. Triángulos oblicuángulos. Bueno, los triángulos oblicuángulos vienen a ser de dos tipos. Dos tipos. A ver, sabemos que los triángulos se dividen en clases por su ángulo y por sus lados. Ya vamos a poner ahorita la definición de los tres triángulos. Vamos a poner aquí, subrayar tema 2 y tema oblicuángulos. Bien. Primero, vamos a clasificar los triángulos por sus lados. Bueno, por sus ángulos primero. Por sus ángulos. Por sus ángulos. Bien, para esto dibujamos los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Si un triángulo tiene, por ejemplo, un ángulo recto, como hemos visto todo finales del año pasado y principios de este año, si un triángulo tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Rectángulo. Si un triángulo tiene un ángulo de más de 90 grados, se llama obtusángulo. Obtusángulo. Bien. Y después tenemos, si un triángulo tiene los mismos ángulos, en este caso tendríamos que ver, ¿dónde está esto? Triángulos, aquí está. Sobre los triángulos, si los triángulos tienen los mismos ángulos, o sea, el mismo ángulo de ángulos interiores, eso se llama acutángulo. Aquí está, lo vamos a dibujar. Este sí es un triángulo normal. Acutángulo. Acutángulo. Ya. Esto es según sus ángulos. Esto ya hemos visto en tercero de secundaria, creo. De este triángulo rectángulo ya hemos hecho todo lo que tendríamos que hacer y de aquí salen las funciones trigonométricas más importantes, seno, coseno, tangente.
Bueno, ahora, ¿qué hacemos con estos otros tipos de triángulo? Porque aquí tenemos 90 grados y aquí tenemos alfa y beta. Pero acá son tres ángulos distintos. Alfa, beta, tita. Aquí también, aquí sería, como son todos iguales, aquí sería alfa, alfa y alfa. Ahora, si de estos triángulos tenemos la consigna de que el obtusángulo también podemos tomarlo de esa manera. Un ángulo que sea mayor a 90 grados o menor también a 90 grados, como estos de acá. Pero no tienen 90 grados, así que todos los que no tengan un ángulo de 90 grados se van a llamar oblicuángulos. Entonces, de estos dos, estos de acá se llaman oblicuángulos. Oblicuángulos. Simplemente porque no tienen un ángulo de 90 grados. Nada más por eso. Pero así se clasifican los triángulos por sus ángulos. Por sus ángulos. Si clasificamos los triángulos por sus lados, tenemos lo siguiente. Por sus lados. Eso también ya algunos ya conocen. Deben conocerlo porque es fácil de conocer un triángulo por sus lados. Si un triángulo tiene en un lado igual y el otro igual, y los tres lados de su perímetro son iguales, este triángulo se llama equilátero. Equilátero. Que todos sus lados son iguales. Si los lados del triángulo son iguales y uno es distinto, a este se le llama isósceles. Y esto se escribe así. Isósceles. Isósceles. Ahora, si un lado del triángulo es distinto a otro y también al mismo tiempo es distinto a otro, se le llama escaleno. Puede ser de esta manera. Los tres lados no son iguales. Y esto se llama escaleno. Escaleno. Bien. De estos triángulos que hemos hecho por sus lados, nos fijamos que no necesariamente todos tienen 90 grados. El escaleno sí puede tener 90 grados y puede ser de esta forma. Puede ser, como hemos visto, los triángulos así. Este es un triángulo rectángulo y al mismo tiempo es un triángulo escaleno. Por lo tanto, de estos triángulos por sus lados, no sabríamos exactamente cuáles serían oblicuángulos y cuáles no. Bueno, este equilátero sí sería oblicuángulo, el isósceles también puede ser oblicuángulo. El escaleno puede ser oblicuángulo siempre y cuando no llegue a que sea con 90 grados. Bien, de esto no vamos a utilizar mucho porque no vamos a distinguir qué triángulo es. No vamos a preguntar, este es un triángulo tal. Tal vez en el isósceles. Pero por si acaso tenemos que conocer estos nombres. Pero va a haber preguntas de que si en un triángulo equilátero tiene un ángulo alfa, por lo tanto el ángulo beta también lo sabríamos. O tal vez nos dan un lado de un triángulo isósceles, sabemos que este lado también sería igual. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo serían lo mismo, tendrían el mismo valor. Simplemente para recordar hacemos esto, ¿ya? Mayormente vamos a reconocer por sus ángulos, así que un triángulo obtusángulo y acutángulo van a ser oblicuángulos. Ya. Lo principal que ahorita hemos visto es que no tienen 90 grados. Eso es lo principal de un triángulo oblicuángulo. Y al no tener 90 grados, entonces ya no podemos hacer nuestros teoremas que hemos hecho, los triángulos, los teoremas de Pitágoras. Ya. Aquí ya vamos a poner definición. Definición. También lo voy a escribir, creo que es más factible escribirlo. De todas maneras, escribirlo a mano
se me hace ya un poquito más difícil, ya que la pizarra está un poquito más pequeña. Lo tengo que volver más pequeño para poder verlos a ustedes, ¿ya? Si es que prende la cámara y todo eso. Bien, vamos con la definición. Aquí está. Tanto los triángulos obtusángulos ángulos y acutángulos son oblicuángulos. Oblicuángulos. Bien. Entonces, se toma en cuenta, se toma en cuenta la clasificación por sus ángulos. Por sus ángulos. Entonces, para resolverlos, se necesitan por lo menos 3 datos. Bueno, eso es muy importante que recuerden, porque si ven algún ejercicio que no tengan los suficientes datos, entonces no se puede resolver. Punto. Y así que esta parte recuérdenlo muy bien. Se necesitan por lo menos 3 datos. Eso recuérdenlo. Ya. Por ejemplo, para los triángulos rectángulos necesitamos por lo menos 2 datos. Con 2 datos ya podemos, inclusive uno si fuera un triángulo conocido. Pero para estos triángulos oblicuángulos necesitamos sí o sí 3 datos. 3 datos. Bien. ¿Cómo es o cómo sería un triángulo oblicuángulo ya definido directamente? Sería así. Vamos a dibujar aquí uno. Vamos a poner ahí para que no coincida, porque muchas veces, por ejemplo, puede coincidir de que esto sea 90 grados. Puede coincidir. Vamos a hacerlo así, más hacia este lado. Ahí está un poquito más claro, no parecía de 90 grados. Bien, entonces aquí ya vamos a definir lo que les he dicho. Primero, vamos a definir los lados. Si esto va a ser lado A, lado B, lado C. También podemos poner aquí ya en los triángulos oblicuángulos ya no hay diferencia, porque en los rectángulos la diferencia era que la parte más larga siempre iba a ser el lado C, siempre iba a ser hipotenusa, la parte larga. La que fuera en la parte de arriba iba a ser A, y la parte de abajo iba a ser siempre B, y se hallaba así, C al cuadrado más A al cuadrado más B al cuadrado, porque esto era 90 grados. Aquí ya es indiferente, puedo poner la A aquí, la B aquí, la C aquí. O al revés, B, A y C. Aquí ya es indiferente, no hay distinción, no hay distinción. El triángulo no sabíamos si estuviera de cabeza, parado, nada. Bien, entonces, para estos triángulos nosotros somos los que ponemos el orden, pero siempre siguiendo esto. Si ponemos el lado A aquí, este ángulo que va a estar al frente va a ser el ángulo alfa. Si ponemos B aquí, el que esté al frente va a ser el ángulo beta. Si esto va a ser C, el que esté al frente va a ser el ángulo tita. Simplemente eso de guía vamos a tener. Simplemente de guía. También como guía vamos a tener, digamos, esto que sea el punto A, el punto B y el punto C.
solamente son los vértices que tendríamos de un triángulo. No los necesitamos simplemente a menos que sean coordenadas, pero no. No, vas a trabajar en base a los lados y sus ángulos. Tenemos entonces como 6 datos para buscar en un triángulo rectángulo. En un triángulo oblicuo ángulo. En el triángulo rectángulo teníamos alfa y beta. En total teníamos que buscar 5 cosas, ¿se acuerdan? Lado A, lado B, lado C, alfa y beta. Ahora con los oblicuángulos tenemos que buscar un ángulo más, ángulo tita. En total serían 6 datos. Y de los 6 datos tenemos que buscar, o tenemos que tener por lo menos 3. O sea, podemos tener los 3 lados, podemos tener, a ver, un lado y 2 ángulos, podemos tener 2 lados y un ángulo, pero no nos conviene tener los 3 ángulos, porque con eso no se podría hacer. Jean-Pierre. Jean-Pierre, buenos días. Buenos días, tío. Muy bien. Bueno, están la mayoría, lo que significa que ahora sí puedo hacer el control de calculadoras. Y si alcanzamos hoy día mismo hacemos ejercicios, por lo cual igual necesitamos su calculadora. ¿Quiénes tienen sus calculadoras ahora? Muy bien, Sharon. Solamente Sharon. Bueno, de este curso voy a poner solamente que tienen, no los que no tienen. Eso ya voy a empezar a anotar. Muy bien, Jean-Pierre. Ahora sí te creo que esa calculadora no es estática. Bueno. Igual, Paola, si te animas me muestras porque igual los puedo ver mientras hago la pizarra. No hay problema. Como les decía entonces, esta parte de los triángulos rectángulos ya lo olvidamos. Ahí está. Muy bien. Y a veces veo si están prendidas o no sus calculadoras. Bueno, entonces nos olvidamos por un momento esto de los triángulos rectángulos. Va a haber una oportunidad que vas a tener que reconocer y ver cómo resolver. Muchas veces en los problemas de geometría. Ya nos dicen un cuadrado tiene tal distancia, a ver las áreas, entonces vamos a estar haciendo líneas para hacer triángulos rectángulos y resolverlos. La mayoría de los problemas de geometría se hacen así. ¿Ya? Por eso es muy importante esta parte de triángulos rectángulos, pero por el momento ahora nos olvidamos porque vamos a entrar con otro tipo de triángulos, los oblicuángulos. Ya. Así que esto ya es parte del pasado y lo borramos. Ya también no vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora sí les voy a indicar. Ya, como les estaba diciendo, este tipo de triángulos ya tenemos que buscar 6 datos, los 3 lados y los 3 ángulos. Y para resolver todo esto se necesita lo siguiente. Tenemos una opción, se llama teorema de senos. También se dice teorema del seno. También tenemos teorema del coseno. Teorema del coseno. Otra opción que tenemos es la ley de ángulos. Ley de ángulos. Ley de ángulos. Listo. Con estas 3 opciones tenemos que resolver estos triángulos. Ya no tenemos el teorema de Pitágoras. Tenemos teorema del seno y teorema del coseno. Mucho depende de cuál será la situación. Por ejemplo, si como dato nos dan los 3 lados, van a ver que nos conviene utilizar el teorema del coseno. Si tenemos un lado o 2 lados con un ángulo, el teorema del seno. Así sucesivamente veríamos cuál nos conviene hacer.
Pero no se olviden de estas reglas. Estas reglas. Se necesitan por lo menos 3 datos. Puede haber algún ejercicio trampa donde solo nos den 2 datos. Si solo nos dan 2 datos, no se puede hacer. Ya no lo hagan, es imposible hacerlo con solamente 2 datos. A menos que haya un dato oculto también que tendríamos que buscar, pero si solamente tenemos 2 datos, no se puede realizar. Bien, eso tómenlo en cuenta. Alguna vez que se topen con este ejercicio y solamente tengan 2 datos, o bien tendrían que buscar un tercer dato ustedes, o directamente no se puede hacer. Directamente no se puede hacer. Bien, vamos ahora a hablar de los teoremas. Y estas son formulitas que ustedes van a tener que memorizarse. No sirve de mucho que sea formulario, porque tenemos que utilizarlos al instante. Es como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no era necesario anotarlo, porque ya sabemos de memoria, y es demasiado fácil de memorizar. Y esto hay que tratar de hacerlo igual. Teorema de seno. Voy a usar toda la hoja para hacer este teorema de seno. Bien, la definición del teorema del seno dice lo siguiente. Esto siempre es importante anotarlo para teoría. Dice, en todo triángulo, los lados son directamente proporcionales a los senos del triángulo, los senos del ángulo opuesto. Simplemente es como teoría. Esto, por ejemplo, en física ya está escrito. En todo triángulo los lados son directamente proporcionales a los senos del ángulo opuesto. Esto significa que si el ángulo está en la parte horizontal, siempre va a ser seno. Por eso en física, todo lo que sea vertical siempre va a estar con seno del ángulo. En física, entonces, esto se cumple y es mucho más fácil, es directamente. Simplemente tienes que poner el ángulo en el lado opuesto y ya está. Todo lo que sea eje Y va a ser seno. Bueno, esto, como les he dicho, también vamos a verlo en física, cuando los vectores ya no sean rectangulares. Bueno, y este teorema también el teorema del seno y el del coseno, no lo vamos a ver en física, porque en física ya se asume que sabemos. Por eso tenemos que pasar esto primerito antes de pasar física. Ya asume que sabemos eso, y en física ya nos dan directamente cómo poner para encontrar el lado, directamente. Ya, pero tenemos que saber esto del análisis en matemáticas. ¿Y en qué consiste el teorema del seno? Es muy, muy sencillo de memorizar. Esta así, primera forma, A sobre seno de alfa. Seno de alfa es igual a B sobre seno de beta. Y esto es igual a C sobre seno de tita. Este es el teorema del seno. Y lo vamos a usar como formulita. Esa es una forma. La otra forma es de la siguiente. Tenemos seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B. Y esto es igual a
seno de tita sobre C. Listo. Las dos son fórmulas iguales, solo que una está invertida y otra no. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que... esto tenemos que utilizar de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Ya? Aquí también lo voy a poner con esta verde. Esta forma, la primera forma, se utiliza más para despejar lados. Así que voy a poner aquí primera forma. Primera forma para despejar lados. Y la segunda forma se utiliza mayormente para despejar ángulos. Ya. ¿Y cómo se utiliza eso? Eso lo vas a ver, ya creo, en la siguiente clase. Solamente necesitamos aprendernos esto por lo pronto. Y de memoria. No está tan difícil de memorizar, simplemente es A, seno de alfa, B, seno de beta, C, seno de tita. Y después ponerlo al revés también. Seno de alfa, A. Seno de beta, sí, esto es beta. Seno de beta, B. Y seno de tita, C. Solamente eso. Memorizarse eso no es tan complicado. Por eso les he dicho que esto no es tanto para hacer formulario. Tal vez algunos necesiten poner un nuevo formulario, pero no es tan necesario. ¿O qué dicen ustedes? ¿Les parece difícil de memorizar o está fácil de memorizar? ¿Qué dicen? Así a simple vista sí se ve difícil, tío. ¿Difícil de memorizar? Sí. Cada vez que utilicemos va a ser más fácil, ¿vas a ver? Fíjense, vamos a poner aquí otro fondo. Teorema del seno, ¿ya? Entonces ponemos la letra A y abajo va a estar seno de alfa. Esto va a ser igual a B seno de beta. Igual a C seno de tita. Obviamente para mí ya se me hace fácil porque cada año tengo que repetir esta fórmula, ya es súper automático lo que hago. Pero hasta yo me llego a olvidar alguna vez o me lo llego a complicar. Pero es difícil porque fíjense, si pongo A, aquí no puedo poner seno de beta. Aquí está A, aquí abajo va a estar alfa. Bien. Después, no vamos a utilizar toda esta fórmula. La forma de utilizar esto es de acuerdo a lo que nos conviene. Entonces, por ejemplo, si los datos que nos dan en un ejercicio nos dan el ángulo alfa, el lado A, el ángulo alfa y el ángulo beta, por ejemplo, entonces tenemos A, alfa y beta. Esto lo voy a mostrar. A, alfa y beta. Entonces, buscamos nuestro teorema de senos. Aquí, buscamos nuestro teorema de senos y aquí está alfa, beta y A. Esto nos olvidamos un dato y vamos a encontrar el lado B. Y una vez que encontremos el lado B, ya vamos a poder encontrar el lado C, con esto también, con esta parte. Y después ya vamos a encontrar el ángulo tita. Bien, no vamos a utilizar los tres al mismo tiempo, solamente vamos a utilizar dos. Estos dos, así podemos usar esto con este, luego este con este, y luego también podemos utilizar A. Luego podemos utilizar intercalado, todo esto. Lo de abajo igual. Como les digo, lo de abajo se utiliza más para encontrar los ángulos. Si quiero despejar beta, entonces simplemente B va a pasar a multiplicar a cualquiera de los otros dos lados. No vamos a utilizar todos los tres en junto, solamente dos. Dependiendo de lo que necesitemos, solamente vamos a utilizar dos. Y esto es como no sé si se acuerdan, las ecuaciones de temperatura, igualito. Solamente para buscar un dato vamos a utilizar dos, nada más. Bueno, ahora esto sí es un poquito más
van a ver el teorema del coseno. Pero también van a ver, si lo encuentran relación, van a ver que también es fácil de memorizar. Teorema del coseno. Y este es el teorema que todavía se usa más, porque con este teorema, teniendo dos lados, ya vamos a encontrar el ángulo. Pero sí se hace un poquito complicado cuando tenemos que despejar. Van a ver por qué. El teorema del coseno, vamos a poner su teoría, su parte teórica. Siempre es necesario poner un poco de teoría. No me gusta tanto la teoría, pero es necesario que poner. Dice así: en todo triángulo, en todo triángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los dos cuadrados de los otros lados, menos el doble producto ¿dónde está? Por el coseno del ángulo. El ángulo entre los dos lados. Bien. Ya a partir de aquí la definición es un poco larga, pero se cumple. Pero es así el teorema del coseno. Van a ver que hay una relación, y la cual esa relación la pueden ir memorizando. Dice así: a al cuadrado es parecido a Pitágoras, fíjense. A al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno del ángulo alfa. Ya. Todo esto sería para encontrar el lado A, utilizando el ángulo alfa. Para encontrar el lado B, sería b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno de beta. Ven que hay un poco de relación. Por lo tanto, para encontrar el lado c sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de tita. Listo. Y este es el teorema del coseno. Y esto, como les digo, sí nos conviene memorizar. Al principio es como el teorema de Pitágoras. Lo único que hay que aumentar es menos 2 de estos dos y el coseno del ángulo de este lado. Para eso hemos ordenado esto, chicos, esta parte. Si este lado es A, el que está al frente va a ser alfa. Si un lado va a ser B, el que está al frente va a ser beta. Si este lado es C, el que está al frente va a ser tita. Sobre los vértices no lo vamos a tomar en cuenta. Así que aquí no es tan necesario que esté A, B y C como vértices. A menos que sean coordenadas y algo así. Pero no. Bien. Ahora, ¿qué les parece estas fórmulas? ¿Es fácil o difícil de memorizar?
Igual, tío, se ve difícil. Ya. Esto cuando pasaba con los demás cursos, no tanto en virtual, pero antes de entrar al curso me tenían que decir, me tenían que decir de memoria esta fórmula. Era como repetir la tabla. Era como repetir la tabla. ¿Por qué les digo que también es necesario? Porque, como les digo, esto del teorema del seno y del coseno lo vamos a usar en física. En física, ¿ya? Y en física está un poco más complicado porque ya no vamos a utilizar A, B y C, sino vamos a utilizar F de X, F de y dependiendo en qué lugar está, F de Z también ya vamos a hacer, ya no es rectángulo. Y también ya vamos a poner de forma directa, o sea, como esto está al cuadrado y queremos despejar A, directamente va a pasar al otro lado como 6 cuadrada. Entonces lo vamos a ver también de esta forma. A va a ser igual a raíz cuadrada de B al cuadrado más C menos 2 veces BC por coseno de alfa. Así ya va a estar directamente despejado y aquí también por eso necesito o necesitan ustedes la calculadora, porque muchas veces poner todo esto en la calculadora les va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Todo eso de aquí son números, así que poner todo esto en la calculadora dentro de una raíz cuadrada les ayuda muchísimo y sacan directamente el resultado. Más todavía con aquellas calculadoras que pueden mover y cambiar algunos datos, porque eso lo pueden tener incluso guardado y solamente cambian esto, esto y ya está. Y les va a servir para cualquier otra fórmula. Bien, así que esta es nuestra consigna por el momento, sin recordarnos y tratar de memorizar estas ecuaciones, estas formulitas. Luego ya vamos a tener algún otro tipo de despeje, otro tipo de análisis de estas mismas formulitas. Por ejemplo, si tenemos los tres lados A, B y C, entonces aquí también tenemos B y C, y no tenemos el ángulo alfa, tenemos que esta fórmula despejar el ángulo. Tenemos que despejar el ángulo. Para eso entonces tenemos que hacer uso de todo lo que hemos conocido en matemáticas para hacer despejes. Todo. Todo. Por ejemplo, estos dos están con más, así que pasan al otro lado con negativo. O también podemos ver, podemos invertir esto para que después nos demos cuenta. A va a pasar al otro lado como negativo también. Negativo también. Este menos 2b puede pasar a dividir para que el coseno ya se quede solito. Coseno de alfa. Voy a ponerlos aquí. El despeje entonces podemos utilizarlo para eso. Vamos a hacer el despeje manualmente. Manualmente. Antes de que se los escriba directamente, vamos a hacerlo manualmente. Sería así. Tenemos a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces b por c por el coseno de alfa. Bien, tenemos que despejar alfa. Bien, y aquí ya sí tenemos que hacer todo lo que sabemos para hacer todos nuestros trucos matemáticos para despejar, tenemos que aplicar en este momento. Ya, podemos hacer lo siguiente. Veamos, podemos llevar, como les he dicho, este al cuadrado pasaría al otro lado a restar. También podríamos hacer que esta parte de acá, estos B y C, se vayan al otro lado a restar también al otro lado. Son B más C, los dos son positivos, serían a restar a A. O esta parte que está con negativo pase a dividir con positivo. Todos esos despejes tenemos que probar, tenemos que ver cómo hacerlo. Veamos. Lo que les he dicho, voy a hacer de esta manera. Todo esto lo voy a llevar al otro lado cambiando de signo. Vamos a tener 2bc por coseno de alfa igual a, aquí tendríamos b al cuadrado más c al cuadrado, y este a al cuadrado que está con positivo pasa al otro lado como negativo. Listo.
pero aún tenemos que seguir despejando alfa. Esto que se está multiplicando lo voy a llevar al otro lado a dividir. Tendríamos coseno de alfa es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado dividido entre 2 veces b por c. Ahora sí está más fácil. Ahora sí está más fácil, porque despejar alfa, lo único que tenemos que hacer ahora es alfa va a ser igual a coseno a la inversa de todo lo que hemos sacado. B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado por 2 veces B por C. Bien, de esa forma entonces despejamos el ángulo. Y yo ya les quería poner esta formulita. Esta sería la formulita para despejar ángulos. Esa sería la fórmula para despejar ángulos. Ahora, esto cambia muchas veces de acuerdo al ángulo que queremos despejar. Me olvidó pasarle pisadas a Jean-Pierre. No se olviden que pueden descargar la pizarra cuando ustedes deseen. Y a partir de hoy ya estamos al día con los videos, así que ya les voy a mandar los videos. Ya voy a subir los videos a plataforma. Y también los temas, solamente que los temas me falta ordenar un poco más. Bien, entonces esta sería la ecuacióncita o la forma para sacar el ángulo con ese teorema. Se los voy a demarcar bien. Esto sería para el coseno del ángulo alfa. Ahora, pero fíjense cómo sería para el coseno del ángulo beta. Y después ya se van a dar cuenta cómo sería para el coseno del ángulo tita. Para beta sería así. Coseno del ángulo beta es igual a al cuadrado más c al cuadrado menos b al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces a por c. De aquí ya nos damos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Para encontrar coseno de tita también tendríamos que utilizar la misma lógica. Se los voy a hacer aquí con rojo el coseno de tita. Esto sí, tal vez lo podrían utilizar como fórmula, pero esta es la principal. A partir de ahí hemos sacado para sacar los otros. Solamente serían hacer despejes. Solamente que esto les estoy haciendo como ayuda. Para que ustedes ya no lo hagan cada rato los despejes. Bueno, ¿cómo quedaría para el ángulo tita? Para el ángulo tita sería de esta manera. Coseno del ángulo tita va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos c al cuadrado, porque eso es, si se fijan, si es de alfa, alfa va a ser negativo, si es de beta, beta va a ser, b va a ser negativo, y todo esto va a estar dividido entre a por b, 2 veces a por b. Y este sería para el coseno del ángulo tita. Bueno, entonces, esto se los he hecho por si acaso necesitan encontrar un ángulo y no estén despejando. No lo estén despejando. Ya, ¿por qué también les doy esto y no estén despejando ustedes? Para hacerlo más rápido. Y también para que empiecen a memorizarlo. Porque a partir de que tengan esto, ya no van a utilizar ya directamente, por ejemplo, en física. Porque, como les digo, hasta esta parte va a estar relacionado mucho en física. Y en física vamos a estar ya directamente poniendo esto. No vamos a estar haciendo los despejes. Directamente esto. Obviamente en física va a cambiar. Aquí ya no va a ser A ni B al cuadrado. Aquí va a ser FY, FX, FZ ya va a haber. Bien, entonces esta parte, esto es como un regalo para ustedes. Esto de acá, esto y esto, de cómo serían los despejes. Y luego ya saben, por último el coseno pasa al otro lado con inversa coseno y ya está. Y encontraríamos el ángulo. Para cualquiera de todos los tres funciona. Bien, entonces esta parte es como un regalo para ustedes. Ya están despejados los ángulos y ya pueden anotarlo. Pero esto sí tienen que memorizarse.
esta parte. Si quieren, háganlo como formulario, si quieren, pero no siempre van a manejar su formulario, chicos, eso tomen en cuenta, no siempre. Y sobre todo esta parte de trigonometría, no hay un formulario exacto de trigonometría, no hay, lo tienen que memorizar siempre. Bueno, su cuaderno funcionaría como formulario, pero no van a estar siempre viendo su cuaderno. En alguna situación o examen, no. Nos conviene memorizar esta parte. Ya, entonces traten de hacerlo. Voy a ver si antes de entrar a la clase me lo vuelven a repetir, pero el problema es que tal vez lo pueden leer nada más. Pero de memoria es mucho mejor. Ya. Bueno, para Jean-Pierre, que entonces decían, es este nuevo tema. Se llaman triángulos oblicuángulos. Ya hemos cambiado de triángulos, ya no hacemos los rectángulos, los que eran con hipotenusa, ya no hay aquí hipotenusa, no hay nada de lo que hacíamos más antes, simplemente otro tipo de triángulos. Bien, aquí están por lados, esto simplemente para reconocer si tenemos un isósceles, por ejemplo, que también sería oblicuángulo, pero tiene algunas cosas, unas características que nos pueden ayudar tal vez, por ejemplo los ángulos o los lados. El equilátero también es oblicuángulo, pero sabemos los lados. Sabemos que los tres lados son iguales. Bueno, los tres teoremas que se hacen, la forma que vamos a distribuir esto también tenganlo en cuenta. Tómenlo en cuenta si el lado A va a tener al frente el ángulo alfa, el lado B al frente el ángulo tita. ¿Ya? Y siempre vamos a tratar de buscar ese ángulo. Por ejemplo, si nos dan el lado A y B, entonces podemos encontrar con B, encontraríamos el lado C para encontrar, no sé, beta, tita o alfa, pero lo vas a tener que graficar de esa forma. Muchas veces de esto no hay caso de graficar al principio. No hay caso. Si nos dicen el lado A y el lado B y el lado C valen 7, 6, 8 centímetros, entonces vas a tener que graficar a mano con 8, 7 y 6. Pero no vas a saber en qué forma está o qué ángulos va a tener. La mayoría de estos ejercicios, entonces, vamos a hacer primero vamos a hacer el ejercicio y después graficar. Es difícil hacerlo sin graficando primero. Y si tenemos los ángulos, tendríamos que graficar con transportador. Ya, eso voy a tratar de conseguir un transportador que sea compatible con esta pizarra, porque con otra sí se podía, de este no. Y ustedes, si fuera presencial, esto tendrían que hacerlo manualmente. Bueno, solamente que ahora lo van a ver nada más. Si tienen alguna, a ver, hasta aquí hemos avanzado. Hasta ahí. Preguntas y dudas que tengan. Yo ninguna, tío. Es que por el momento no hemos hecho ejercicios. No hemos hecho ejercicios. La prioridad de esto es que conozcan estos teoremas. Esto de acá y este de acá. Teorema del seno y del coseno. Y falta uno todavía. Con eso vamos a terminar. La ley de ángulos. La ley de ángulos. Y con eso vamos a terminar por el día de hoy. Ya. Recordarles, chicos, que ya está la tarea que tienen que enviar del dibujo de las dos náutica. Del dibujo de las dos náutica. También planeo enviar una tarea de triángulos rectángulos, una tarea cortita, así que eso les voy a confirmar más dato en razonamiento. Porque en razonamiento también hay otra tareita, ya, y tampoco los quiero saturar con puras tareas, ¿verdad? Bueno, eso les voy a confirmar en razonamiento a las 11:40. Bien, por último tenemos la ley de ángulos. Ley de ángulos. La ley de ángulos es súper conocida y súper fácil. Ya lo hemos visto en rectángulos. Aquí sigue siendo igual. La ley de ángulos dice lo siguiente. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos
resulta 180 grados. Aquí está, 180 grados. Esta es una ley y no lo podemos refutar. En un triángulo, la suma de los ángulos internos resulta 180 grados. En todo triángulo, cualquier triángulo que hagamos siempre va a ser 180 grados. Aquí tengo triangulitos, a ver. Tengo triangulitos. Voy a ver si puedo modificar ese triángulo. Sí, puedo modificar ese triángulo. No, no lo puedo modificar. Ya, pero igual, voy a utilizar este triángulo. Entonces, este ángulo y este ángulo, sea cual sea, los pondremos aquí alfa, beta, tita. Si sumamos los tres ángulos, me tiene que dar sí o sí 180 grados. Por lo tanto, la definición es sencilla. Alfa más beta más tita me da 180 grados. En los triángulos rectángulos teníamos una ventaja, por eso era fácil, porque uno de los ángulos siempre era 90 grados. Entonces, por eso hacíamos alfa más beta más 90 igual a 180. Por eso, cuando sabíamos un ángulo, el otro simplemente teníamos que restarle de 90. Nada más. Por eso hacíamos eso en los de triángulos rectángulos. En este caso, los tres ángulos no los conocemos, pero sí sabemos que va a darnos 180. De todas maneras, si conocemos ya dos ángulos, el otro ángulo también ya lo podemos encontrar fácilmente restándole de 180. Por ejemplo, si el ángulo alfa vale 50 grados y el ángulo beta vale 70 grados, tenemos que buscar el ángulo tita. Lo único que haríamos es sumar 50 más 70 y después restarlo de 180. 50 más 70 me da 120. Aquí sería 120 más tita igual a 180. 120 pasa a restar, tendríamos tita es igual a 180 menos 120. Tita sería igual a 60 grados. Entonces, cuando veamos que en un ejercicio ya haya dos lados, dos ángulos, diré, ya sabríamos automáticamente cuánto vale el otro. Si por azares también sabemos un ángulo, nos dan como dato un ángulo y hemos encontrado otro ángulo, de la misma forma, el otro ángulo ya lo encontraríamos simplemente con la ley de ángulos. También se puede sacar con las funciones trigonométricas, pero esta es la más fácil. Esta es la más fácil. Bien, por el momento tampoco vamos a utilizar los ángulos completos, o sea, 60 grados, 6 minutos, 32.5 segundos, por ejemplo. No vamos a utilizar todavía no eso. Se puede utilizar, ya hemos visto que sí se puede, simplemente es para alargar más el ejercicio. Se puede hacer eso. Y nada más, no es necesario si ya también tenemos datos así, datos completos. Si no lo fuera y el ejercicio nos diera con minutos y segundos, obviamente también nosotros vamos a tener que hacerlo con minutos y segundos. No hay problema por eso. Bien. ¿Alguna pregunta de la ley de ángulos? Creo que no, tío. Ya, la próxima clase ya vamos a hacer ejercicios. En física también ya vamos a entrar a esta parte de los vectores que van a salir de esta forma. Y tenemos que relacionar entre ambos, tenemos que relacionar muchas cosas. Y tenemos que imaginarnos. En física, por ejemplo, desde el martes vamos a hacer igual, más o menos teoría, porque todavía no hemos hecho ejercicios de esto. Una vez que empezamos a hacer ejercicios de esto en mate, y después pasemos a física, van a ver que en física va a ser un poquito más fácil. Lo mismo que hemos hecho de los rectángulos. En física parece más fácil porque ya está directamente.
ya está directamente para resolverlo. ¿Ya? Y después ya vamos a ver formas. Por ejemplo, ya les voy a adelantar esta parte. Acá, si tenemos, ¿se acuerdan que los rectángulos eran así? Si tenemos un vector aquí y otro vector acá, salía un vector aquí, este vector de aquí, este lo trasladamos a este lado y teníamos un triángulo rectángulo. Ahora va a ser de esta forma. Tenemos un vector aquí de forma horizontal y otro vector así, otro vector así. Entonces, el vector que va a resultar o el resultante va a salir así. Va a salir así. Entonces, este vector lo vamos a trasladar. Este vector lo vamos a trasladar a este lado. A este lado. ¿Y qué creen? Resulta un triángulo oblicuángulo. Oblicuángulo. Y de esta forma ya vamos a ver que nos van a dar este ángulo seguramente. Vamos a tener que encontrar este otro ángulo. O tal vez no sea tan necesario. Porque también es más fácil, porque si se dan cuenta en esta parte de los vectores, simplemente es buscar la resultante, o si no, saber cuánto vale el que está al centro. Digamos que este es el vector A y este es el vector B, tenemos que encontrar el vector C. Por eso va a ser un poquito más fácil, porque solo vamos a tener que encontrar un lado. En cambio, en matemáticas, encontrar todos los lados y todos los ángulos. Ya no va a ser tan complicado. Y todo el primer trimestre se trata de esto. Todo el primer trimestre, hasta abril más o menos creo que es, se va a tratar de esto. ¿Ya? Y luego después de abril ya por fin matemáticas va a ser aparte y física va a ser aparte. Lastimosamente para física es un poco difícil hacer los experimentos de vectores, porque representar fuerza, todo eso es mucho trabajo. Vamos a hacer los experimentos con tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, para un experimento les voy a dar 2 semanas. Ya vamos a ir preparando para después hacerlo. Ya vamos a hacer la mesa de fuerzas, hay muchas cosas que se pueden hacer, solo que es un poquito más laborioso, nada más. De hacer se puede hacer, lo va a hacer más con más tiempo. Los otros cursos, digamos, les doy materiales y la próxima semana hacerlo, pero de ustedes va a ser sin materiales 2 semanas después porque tienes que preparar y recién vamos a hacer los experimentos. Bueno, ya es hora, chicos. Como les he dicho, siempre les voy a dar unos 10 minutos. Voy a ir a... ¿Dónde está su curso de ustedes? No, me voy a volver a loguear en la página. Se me ha salido. Bueno, ya tomamos la lista y ¿dónde está? Aquí está. Quinto de secundaria. Igual, a las 11:15, 11:40 es razonamiento. Aquí está, 11:40 es razonamiento. Ahí también les voy a confirmar que si se les va a dar una tarea más de matemáticas o la tarea de razonamiento, una de las dos. Bien. Andrade Jean-Pierre. Presente, tío. Camacho Paola. Presente, tío. Díaz Ignacio. ¿Tiene licencia o no? A ver. No, creo que no. Bien. Y Fernández Charo. Presente, tío. Bueno, entonces hasta esta parte tenemos lo teórico de matemáticas. A la siguiente ya empezamos. Ya está todo al día de los videos. Voy a empezar a subir ahora los temas y ya está. Vamos a continuar normalmente. En razonamiento igual. Nos vemos entonces hasta las 11:40, chicos. Hasta luego. Hasta luego, tío. Hasta más rato.